para poder matchar entre lo que vimos en el teórico con los reactores y su balance de masa en la parte práctica. Entonces, como les había propuesto ya en otras alternativas, vamos a utilizar el ejercicio 4 de la guía y lo vamos a resolver, y mientras vamos resolviendo yo les voy comentando algunos aspectos un poquito teóricos y otros prácticos de lo cotidiano. En este caso tenemos un reactor, todavía no sabemos de qué tipo, si tiene catalización o no, pero nos dice que se desea obtener amoníaco, entonces vamos a suponer que es un producto, a partir de una mezcla de 65% de hidrógeno y 35% de nitrógeno. El flujo total de alimentación es de 1000 kilogramos hora. Aquí la primera parada y decirles que en reacción, como nosotros vamos a tener una ecuación, una cinética, en donde van a involucrarse moles, si bien yo les puedo hacer preguntas en unidades de masa, la resolución del balance de masa siempre se debe resolver en moles. Y de última, si es necesario, a través del peso molecular se cambia la unidad. Y nos va a preguntar este ejercicio. Calcule el porcentaje en exceso de nitrógeno, eso algo más de química general, y luego, asumiendo una conversión del reactivo limitante del 90%, obtengan los caudales de salida de reactor. Si ustedes se fijan, entonces lo primero que vamos a tener, si estamos hablando de un reactor, es la cinética química. ¿Bien? En donde a partir de los reactivos nitrógeno e hidrógeno vamos a obtener un producto que en este caso es el amoníaco. Como habíamos visto ya en la parte teórica, este va a ser el factor químico, el diseño químico de nuestro reactor. Y haciendo un poquito de relación con las clases anteriores, no teníamos un proceso químico, este caso sí. Lo primero que debemos hacer antes de cualquier cosa es balancear la reacción. Fundamental, muy importante. Pues ahí le pongo bien en grande. Lo primero que hay que hacer. Por un lado, para darle pie a la ley de la conservación de la masa, porque si no vamos a tener que van a salir 3 átomos de hidrógeno, estaríamos hablando de 3 UMA o de 3 gramos por mol, y acá solamente entrarían 2. Entonces no estaríamos dando cumplimiento a esta ley de conservación de masa que es universal y aplicable siempre. Por eso hacemos este balance y muy importante, bueno, colocar los coeficientes estequiométricos. Nuevamente, ¿por qué? Porque como nosotros vamos a trabajar en el reactor siempre en unidades de moles sobre tiempo, o sea, por ejemplo, kilomol hora, como en este ejercicio, si no está balanceada, me va a generar completamente un error en el balance de masa que procede. Y siempre yo les propongo empezar por la realidad. Y la realidad de este reactor es que es así bastante extenso. Lo que nosotros tenemos es una alimentación de los gases. Estos gases se ingresan al reactor a través de un compresor que lo lleva a la presión necesaria y también le da el impulso para que estos gases fluyan. Si ustedes espero se den cuenta, este reactor tiene una carcasa exterior y un tubo bastante grande en la parte interna. Eso permite que cuando entren los gases van a entrar por la cara de afuera, por el anillo exterior, y ingresan y se meten nuevamente al tubo interno. ¿Para qué es esto? Como la reacción va a pasar en esta parte, espero que estén viendo con el mouse, y se me va a generar calor, porque parece ser que es una reacción exotérmica, yo puedo ir precalentando los gases en este recorrido que hace. ¿Sí?
Vemos que una vez que la reacción ya se desenvolvió, me sale amoníaco y como ya les había anticipado en el caso de reciclo, también tenemos material prima que no se ha reaccionado. Otra pista que nos puede dar eso es que el ejercicio ya me dice que la conversión es del 90%, no es una conversión ideal del 100%. Acá tengo un intercambiador de calor para disminuirle la temperatura a este amoníaco que sale a elevada temperatura. Lo paso por un condensador. Esto lo que me hace es un cambio de fase y me permite obtener amoníaco líquido y de esta forma el nitrógeno y el hidrógeno que no ha reaccionado se puede recircular de una forma bastante fácil, se los separa de una forma bastante fácil porque unos condensan y el otro no. Bien, como este gas está frío, se utiliza, se aprovecha para nuevamente disminuir la temperatura del amoníaco que sale. O sea, continuamente estamos haciendo una optimización, transferencia de energía. Bien, vamos a empezar por el factor de la transferencia de masa. Cuando ingresan los gases, se genera como un pequeño remolino, torbellino, y es un mezclado del tipo air-lift. No sé si lo vieron en reactores biológicos, pero básicamente lo que hace es que cuando nosotros tenemos reactores, ustedes lo deben haber visto más asociado al burbujeo. Cuando tenemos reactores donde se burbujea, se podría poner dos bafles que hagan que el flujo sea desde afuera hacia adentro. En este caso no es un bafle propiamente dicho, sino que directamente tenemos dos carcasas, en donde sí o sí el gas es obligado a primero ir por el anillo exterior y luego por el anillo interior. Lo que le decía, factor de transferencia de calor. El gas que está frío lo aprovecho para disminuirle la temperatura al amoníaco. De esta forma, el condensador que yo necesito no tiene que ser tan grande y tan robusto, y el delta de temperatura se me va a disminuir, porque ahora el amoníaco va a entrar a una temperatura menor, más cercana a la de condensación. Nuevamente, acá otro factor de intercambio, como les decía, la doble carcasa, aprovecho el calor de la reacción para ir precalentando los gases de entrada. Y seguimos con lo teórico. Habían visto que había distintos tipos de reactores en cuanto a las fases. Acá vemos que la reacción se va a producir gracias a estos catalizadores que están dispuestos en forma de lecho. Entonces tenemos un reactor heterogéneo, gas sólido. Y como les anticipé, es de tipo lecho fijo. Al mismo tiempo, ese mezclado que me obliga a que los gases vayan en una única dirección y mientras entren van a ir reaccionando y en su avance van a ir aumentando las concentraciones de producto, disminuyendo los reactivos, me genera un reactor asimilable a flujo pistón. Nuevamente, como se dijo en el teórico, no son 100% flujo pistón o 100% mezcla completa, sino que los reales van a tener un comportamiento que se acerque más a un extremo o al otro, pero no van a ser 100% flujo pistón o mezcla completa. Y lo que yo les había dicho ya en el balance de masa para los otros casos, lo primero que tenemos que ver es si estamos en estado continuo o por lote. Para este caso, los gases reactivos están entrando de manera continua. Y a su vez está saliendo amoníaco nuevamente de manera continua. Entonces, podemos decir de que estamos en estado continuo. ¿Bien? Y se debe cumplir que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume, debe ser igual a 0. Porque si no, si empezara a haber acumulación en el tiempo, llegaría un punto que el reactor no aguanta más su capacidad y explotaría. Eso ya lo habíamos conversado en la clase anterior. Y ahora, ¿estamos en estado estacionario o en estado no estacionario? Habíamos dicho que el estado estacionario, las
condiciones se mantenían en el tiempo. Y cualquiera me podría decir, profe, la concentración de nitrógeno no se va a mantener en el tiempo porque mientras vaya avanzando esta delta de flujo, este delta de volumen, me va a ir disminuyendo la concentración. Incluso la temperatura también puede ir cambiando de este delta de volumen mientras se va avanzando. Y yo les diría que estoy completamente de acuerdo, y acá se ve una clara imagen en donde las concentraciones y las temperaturas están modificándose. Pero lo que les quiero decir es que en la entrada de este sistema, que si bien es complejo, después nosotros lo vamos a resumir a un único bloque reactor, si ustedes se fijan con la gráfica, siempre estamos a las condiciones de F1, por ejemplo. Siempre estamos a las mismas condiciones. Lo que ustedes tienen acá en la gráfica es en el eje de las X, de las abscisas, la longitud del reactor. Mientras va avanzando este delta de volumen, se van a ir cambiando las concentraciones, pero siempre, continuamente, van a entrar nitrógeno e hidrógeno a la misma condición, a la misma concentración, a la misma temperatura. Y si se fijan aquí, una vez que se desenvolvió la reacción química, la concentración se empieza a mantener constante. Nuevamente, a la salida del reactor vamos a tener una F2 a una condición única. Por lo tanto, estamos en un estado continuo, por lo que dijimos antes, y también estacionario. Siguiendo lo que hemos dicho en integración 2, siempre vamos a estar en estado continuo y estacionario. Y otra cosa que está buena acá, mi propia memoria, es que el nitrógeno no ha desaparecido, su concentración o su número de moles no disminuyó a cero, sino que todavía se mantiene. Y eso es porque la conversión no ha sido la ideal, la del 100%. Entonces, ahora empezamos con el diagrama de bloque. De la realidad a lo más simple. Un único rectángulo al que le vamos a poner reactor. Ya lo habíamos anticipado. ¿Cuáles son las sustancias que están en juego? Los reactivos, hidrógeno, nitrógeno y el amoníaco. Como en la reacción la tengo escrita de esta forma, primero puse el nitrógeno. Es bastante arbitrario. Bien. Y ahora, ¿cuáles van a ser los datos? Tengo 65 de hidrógeno, 35 de nitrógeno y el flujo de alimentación. Seguimos un poquito. Me dice que la conversión del reactivo, 90%. Entonces, esto lo vamos a poner como una restricción. ¿Qué habíamos hecho antes? Le poníamos el alfa para no olvidarnos cuando vamos resolviendo. En este caso, la conversión la vamos a poner con la letra griega chi o ji, de acuerdo a la traducción, que parece ser una X, pero es importante la doble raya. Y esto lo remarco porque si no, para un parcial o cuando ustedes me mandan los trabajos prácticos con la foto, se puede llegar a confundir la X de la composición con esta chi griega de la conversión. Bien. Y me dice la conversión del reactivo limitante. Yo pequé porque lo primero que puse fue calcular el porcentaje en exceso de nitrógeno. Por lo tanto, el reactivo limitante ya sabemos de antemano que es hidrógeno. Si no lo supiéramos, me voy a química general. ¿Qué es lo que hago? Un mol de nitrógeno necesito 3 de hidrógeno, entonces si me ingresan 350 kilomoles de nitrógeno, ¿cuántos necesito? 1000, y en este caso me están entrando 650, claramente no me alcanza. Si lo hago al revés, si me alcanza, me está sobrando nitrógeno, por ende
hidrógeno en el reactivo limitante. Esto bien simple. Y acá ustedes tienen las concentraciones de alimentación. Yo en algún parcial también lo he propuesto. Yo les podría decir que la alimentación está en condiciones estequiométricas. ¿Cómo pueden resolver eso? Bueno, yo tengo un mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno. En total tengo 4. Significa que la fracción, en este caso es molar, un mol de nitrógeno sobre 4 totales, mi concentración es del 25%. De manera análoga para el hidrógeno, 75%. También les puedo decir, se alimenta nitrógeno en un exceso del 20%. Entonces yo necesitaba 1 para el estequiométrico, 20% más sería 1,2 moles, tengo 4,2 totales, y ahí la concentración se me modificó. Es un poquito más rica en nitrógeno. De esta forma, con una frase, sin darles los datos de 65 de hidrógeno y 35 de nitrógeno, ustedes esto lo podrían incorporar en mi situación inicial como dato. Insisto, nuevamente, si yo le doy esta frase, no es una relación del tipo restricción de equipo, sino que es una forma de darles un dato, que es la concentración. Entonces los marco para que lo tengan en cuenta para un trabajo práctico posterior o para el caso de, bueno, si logramos tener el parcial presencial. Entonces, siguiendo con el balance de masa, nosotros habíamos dicho, bueno, tengo la entrada menos la salida, generación y consumo. Suponiendo este sistema, lo que entra es F1, lo que sale es F2. Entonces yo los desafío a centralizarse en el amoníaco. Me entró nada, porque es un producto que se me va a generar incluso adentro del reactor. Y la acumulación, nosotros habíamos dicho que en estado estacionario es 0. Por ende, si yo lo veo de esta forma, este ni amoníaco flujo parcial F2X23, que es lo que se me generó, me da 0. Yo digo, ¿cómo puede ser que me dé 0? No hay forma. ¿Qué te pasa? Lo que me falta aquí es definir el grado de avance. ¿Qué es el grado de avance? Un flujo neto, y lo llamo flujo porque literalmente tiene unidades de moles en hora, es un flujo neto de los moles que se me están consumiendo, en el caso del reactivo, o que se me están generando por unidad de tiempo. De allí que sus unidades van a ser moles sobre hora, por ejemplo. Es un parámetro constante y es único para cada reacción. Si acá hubiera reacciones secundarias o varias reacciones en paralelo dentro del mismo reactor, yo tendría varios épsilon, letra griega. ¿Está bien? ¿Y yo por qué le digo flujo neto? Porque bueno, acá se me estaría consumiendo 1 mol, acá 3 moles y acá se me están produciendo 2 moles. Si ustedes lo ven un poquito, en realidad yo tengo 4 moles de un lado, 2 moles del otro. Tengo un consumo neto de 2 moles. Si yo lo llevo a los kilomoles hora con estos datos, ese épsilon, bueno, hay que averiguar cuánto es. Va a ser una variable que todavía no la sé. El amoníaco no ingresa porque se genera en el reactor. Al ser un producto, se está generando dentro del reactor. En F1 no ingresó nada de amoníaco, por eso su entrada es igual a 0, de acuerdo a lo que me pregunten en el chat. Volviendo al grado de avance, entonces yo tengo mi entrada, F1 por ejemplo, la salida, F2, y lo que se genera y lo que se consume, lo voy a poner con este épsilon, que yo le había dicho que era el flujo neto. Acá está épsilon.
Y para poder afectar ese flujo neto con cada uno, le pongo adelante su coeficiente estequiométrico. Por eso también, muy importante, hacer el balance de las ecuaciones de la cinética química, porque si yo no hice el balance, no voy a poner el coeficiente estequiométrico y se me va a consumir un hidrógeno, cuando en realidad se me están consumiendo 3 moles de hidrógeno por cada 2 que se me producen de amoníaco. Entonces, importantísimo. Bien. Entonces vamos al balance de masa como lo conocemos nosotros en integración 2. Habíamos dicho, esta forma me daba 0, no va. ¿Cómo se coloca? Entrada 0, por lo que acabo de decir. La salida, F2, X23, el flujo parcial de amoníaco que va a salir de este reactor. ¿Y cuánto se me genera? 2, porque tengo coeficiente 2, epsilon, el flujo neto de moles que se me están consumiendo general. Para el hidrógeno, yo por una cuestión netamente de costumbre, solamente para el caso de los reactores pongo F2 primero. En los otros sabía poner primero F1, pero es lo mismo. La cantidad de hidrógeno que va a salir del reactor es igual a la que entró menos lo que se me consumió. Acá tengo un error, me cambié un lugar por el otro. Vamos de vuelta con grado de avance. Si ustedes se fijan de esta forma, yo hago el balance de masa y me queda. Si no tengo en cuenta ese grado de avance, ese flujo, mi entrada de amoníaco es 0, como estoy en estado estacionario, la acumulación es 0, entonces el flujo de amoníaco en F2 va a ser 0, de acuerdo a esta determinación matemática. Y eso es imposible porque yo estoy produciendo amoníaco, no es que se me desaparece, estoy produciendo amoníaco. Incluso es el interés principal de esta unidad, de este proceso químico. ¿Cómo incorporo esa generación para que el flujo deje de ser 0? Incorporo una variable nueva que le llamamos grado de avance, epsilon. Y es el flujo neto, imagínense que es como un flujo imaginario entre los moles que se me están consumiendo acá, cómo van los moles para allá, para la reacción. Si ustedes se fijan en química general, ¿se acuerdan cuando calculaban la K de equilibrio? Que ustedes ponían las concentraciones de productos o de reactivos y ponían una X, que querían saber cuánto era la cantidad de reactivo que se estaba consumiendo o la cantidad de producto que se estaba generando. Y a esa X, si el coeficiente estequiométrico era 3, le ponían un 3 adelante. Eso es lo que veían en química general. S2, S3 es el coeficiente estequiométrico y la X de química general, como nosotros tenemos todas las X para fracción molar, fracción másica y encima la conversión, dije, no, bueno, tantas X no se puede, le pusimos epsilon. Pero es lo mismo de química general. Espero ahí se entiende un poquito mejor. Lo que se coloca adelante, en el caso este del 2, es el coeficiente estequiométrico. Ahí de acuerdo al que me van preguntando en el chat. Entonces, para el caso del hidrógeno, acá tendría que ir 3 epsilon, yo me equivoqué, lo puse al revés. El nitrógeno, yo lo que tendría, nitrógeno que sale sin reaccionar en F2, es igual a todo lo que entró menos un epsilon, que es lo que se consumió. ¿Sí? Para el caso del amoníaco, lo vemos acá de forma implícita, igualando todo a 0, acá despejando. El flujo parcial de amoníaco es igual al que entró, que es 0, porque no entró nada. Todo lo que tenemos de amoníaco se ha generado dentro de este volumen del reactor. ¿Y cómo expreso eso que se generó? 2 epsilon.
Y como habíamos hecho anteriormente, la suma algebraica de esto sumo F2, sumo F1 y sumo los épsilon. 4 épsilon negativo más 2 menos 2 épsilon. Entonces, el balance de masa total me queda como F2 igual a F1 menos 2 épsilon. El épsilon va en todos los componentes. Y porque es un flujo neto que describe la reacción. Es cuántos moles están pasando de acá para el otro lado. O sea, en realidad es cuántos moles se están consumiendo. Como acá tengo un signo negativo, yo tengo estos dos, más los dos que se consumen, son los 4 que tengo acá. Y ahora me quedan menos 2 épsilon. ¿Qué significa eso? Yo tengo 4 moles para pasar al otro lado de la reacción. Tengo un consumo neto de 2 moles. Igual que en las otras ocasiones, como esta ecuación surge de la suma algebraica, va a ser linealmente dependiente. ¿Cuál es lo importante? Que nosotros antes era muy simple decir, bueno, F1 más F2 es igual a F3. Salía de una deducción muy rápida. En el caso del reactor, necesariamente vamos a tener que hacer en el momento la suma algebraica para saber cuánto es este 2 de este ejercicio particular. Bien, seguimos con las restricciones. La sumatoria x1 más x2 igual a 1, yo la pongo en rojo porque no es necesario contarla, ya que nosotros tenemos los datos en esta situación inicial. Siempre insisto con la situación inicial, porque lo que yo pongo en la situación inicial van a ser las variables, van a ser las variables que cuente y los datos que cuente. En este caso, x13 no existe, no la estoy teniendo en cuenta y por ende no va a ser una variable a la hora de hacer el análisis de grado de libertad. Y mis datos van a ser solamente estos tres porque son estos tres los que yo estoy poniendo en mi situación inicial. Si ustedes quieren incorporar otros datos, no hay problema, pero lo tienen que hacer antes de empezar a hacer análisis de grado de libertad. Porque si ustedes hacen análisis de grado de libertad del mezclador y empiezan a resolver y después empiezan con el separador, dando un ejemplo, como en el mezclador ya resolví algunas corrientes, me van a influenciar en los datos que tengo de entrada para mi separador. Entonces los grados de libertad se van a ver completamente afectados. Por eso siempre tenemos que partir para el análisis de grado de libertad, tanto de cada uno de los equipos como del sistema global, siempre de una única situación inicial. Entonces en este caso yo tengo esto como dato y yo digo, bueno, a ver, esta ecuación, ¿para qué me serviría? Si yo de entrada sé que x11 es 0,35 y x12 es 0,65, o sea, dejaron de ser incógnitas para mí, porque ya tengo el dato. Entonces, escribir que 1 es igual a 1 no es una ecuación que me ayude a resolver mis incógnitas. En este sistema de ecuaciones, esta sentencia pierde peso y directamente no la considero como una ecuación porque no es por definición matemática. Bien. Y ahora si ustedes se fijan, me queda la restricción de equipo. ¿Qué es lo que tengo que poner ahí? El chi. Vamos para eso. En los reactores tenemos distintas restricciones de diseño. Una de ellas es la conversión. La conversión es la relación entre el rendimiento real, ya vamos a ver enseguida qué es rendimiento, pero entre el rendimiento real y el ideal. El ideal sería que todo mi reactivo se convierta en producto. Ese sería el rendimiento ideal, pero sabemos que no sucede. ¿Esto qué significa? Que la conversión es la cantidad de moles que han reaccionado. ¿Cómo lo escribo? Chi, acá lo puse como X mayúscula porque esto no lo encontraba en el PowerPoint. Chi va a ser los moles, por ejemplo, de A, reactivo, que han reaccionado frente a lo que alimenté.
Y esto nosotros lo podemos escribir como FA0 significa lo que ingresó, esto sería F1 por X11, por ejemplo, menos lo que sale sobre lo alimentado. Ahora cuando pasemos los números se va a entender un poquito mejor. Otra de las restricciones es la selectividad. ¿Cuánto de mis moles A se han convertido en mi producto deseado P? Y acá ustedes podrían decir, pero profe, está diciendo que es lo mismo. Bueno, sucede que en el ejercicio 6 y 7, me parece, de la guía, van a ver que hay reacciones secundarias o reacciones en paralelo. Por un lado, decirles que cada reacción va a tener su propio épsilon, su propio grado de libertad. Por otro lado, comentar que esos moles de mi reactivo A, de mi reactivo inicial, no todos se van a convertir en mi producto P deseado. Algunos moles de A se pueden convertir en un subproducto, o en una impureza, o en un veneno de un catalizador, que era una reacción secundaria que yo no la tenía prevista. De allí que los moles de A que se han convertido al producto que yo necesito, estoy hablando de selectividad. Selectividad al producto que yo deseo frente a un subproducto. Y lo hago en relación a los moles de A consumidos, que es diferente al alimentado. Consumido o convertido sería lo mismo. Y por último, rendimiento, que yo ya lo había anticipado acá. Rendimiento es la cantidad de moles de A que se han convertido en mi producto P frente a los moles de A alimentados. Si se fijan, conversión y rendimiento son muy parecidos. La única diferencia es que si estos que reaccionaron tengo una única reacción, y es muy probable que los que se reaccionaron son los que se convirtieron en mi producto P. Entonces, en ese caso, conversión y rendimiento serían prácticamente iguales. Pero en el caso de tener dos o más reacciones, ahí eso cambiaría la conversión frente al rendimiento. ¿Sí? Volviendo a nuestro ejercicio, yo lo que digo es, el 90% de conversión estaba como el reactivo limitante. Nosotros nos habíamos fijado que el reactivo limitante era el hidrógeno. Entonces digo, los moles de hidrógeno que han reaccionado sobre los moles de hidrógeno que alimenté. Los que reaccionaron es lo mismo que decir, de los que yo alimenté menos lo que salen por acá, la diferencia sí o sí tiene que ser los que reaccionaron en el reactor. Entonces lo puedo expresar de esta forma. Los moles de hidrógeno alimentados es F1 por X11. Los moles de hidrógeno que salen sin reaccionar, F2X2. Bueno, como ya les había dicho antes, estas relaciones entre flujos y composiciones son lo que nosotros denominamos restricciones de equipo, prevalencia en masa, que son los parámetros de diseño. Es lo que el ingeniero que hace el diseño mecánico y químico de este reactor va a colocar en su diseño, a decir, bueno, voy a hacer determinado difusor, tanto ancho de bafle, un serpentín para que aumente la temperatura, y todo eso me va a generar una conversión del 90%. Entonces ahí me queda todo mi sistema de ecuaciones. Y he colocado en rojo lo que yo no incorporaría, porque en este caso ya era dato. La conversión puede estar en base al reactivo limitante o en base a otro de los reactivos. Eso no es variante y depende de quién hizo el diseño del reactor. Otra cosa importante, ¿qué sucedería si yo acá tengo un inerte? Por ejemplo, agua. Estas corrientes ingresaron con algo de humedad y entonces me está ingresando agua. No es arbitrario, lo dice el enunciado. El enunciado dice la conversión es del 90% respecto al reactivo limitante. Y lo ha especificado el ingeniero de diseño. Lo que les quería comentar es que en el caso de que entrar agua, por ejemplo, como no participa en la reacción, yo lo que escribiría acá es
F2X2, 4, agua, es igual a F1X1, 4. O sea, la cantidad de agua que entró acá es la misma cantidad de agua que sale. No se ve afectada por el epsilon. O si a ustedes les queda más cómodo, le pondrían más 0 por epsilon. O sea que su coeficiente estequiométrico, su participación en la reacción es nula. Eso porque también puede pasar de poner como trampa, poner un compuesto que sea inerte en la reacción. Entonces, enumero las ecuaciones y digo, bueno, ¿cuántas variables tengo? 3 aquí, 4, 5, 6, 7. El profe puso 8. ¿Cuál es la que falta? Epsilon. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, es un flujo en kilomoles hora, y además si ustedes se fijan en mi sistema de ecuaciones, también formo una incógnita, porque hasta ahora no sé cuánto corno vale epsilon. Entonces, además de las variables que nosotros ya veníamos utilizando, se agrega este nuevo flujo, un flujo neto, que me está dando una idea de cuántos moles se están consumiendo y generando por unidad de tiempo, por unidad de volumen. ¿Cuántas ecuaciones? Las que enumeramos, 5. Me quedan 3 dimensiones, es decir, yo como ingeniero puedo tomar o puedo variar solamente 3 de estas variables, y ya aquí otra personal de la planta me dice, bueno, yo te mando desde mi unidad de proceso una mezcla que tiene una velocidad de 1000 kmol hora con esta concentración, con esta concentración. Entonces, automáticamente lo que yo pensaba que podía llegar a variar o a tomar una decisión, se me ve completamente acotado y mi grado de libertad son iguales a 0. Otra cosa acá interesante para comentarles, lo vamos a intentar ver en otra clase, que así como entra F1, podría entrar una F1 de 350 kmol hora pura en hidrógeno y una de 650 pura en nitrógeno. Y no habría problema. Yo en vez de una sola entrada tendría 2 entradas puras. O puedo incorporar un mezclador teórico, un mezclador ficticio, en donde entra una F1 de 350, una F2 de 650, y me sale una F3 o una F1' ficticia con estas concentraciones. Eso se puede hacer tranquilo. Entonces vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Lo primero que me pedían era el porcentaje en exceso, que yo lo coloco de esta forma, bien de química general, la cantidad que entró, menos la necesaria teórica, sobre la teórica. Eso me da el coeficiente en exceso. Nunca es sobre la cantidad total que ingreso, sino siempre es sobre lo teórico. Yo intento en los parciales o en los trabajos especificarlo, pero esto es una definición de química general y yo no tengo por qué modificarla. Siempre es en base al requerimiento teórico estequiométrico. Entonces, este exceso, ¿cómo lo calculo? Lo que entró de nitrógeno menos lo que yo necesito teórico, ese dividido 3 viene de que por cada de este necesito 3 de hidrógeno, sobre el requerimiento teórico. Entonces ahí tengo 350 menos 216 sobre 216, me da un exceso del 61%. Un exceso realmente grande. Si ustedes se fijan, cuando habíamos hecho la alimentación, yo les he dicho, si más o menos tengo una alimentación del 20%, me daba 0,28. Acá me está dando 0,35, por ende es coherente un exceso aquí bastante elevado. Y por otro lado, me decía cuáles eran los flujos de salida de mi reactor. Bueno, por un lado tengo la ecuación de la conversión, que me dice que esta relación es igual al 90%. Y si ustedes se fijan acá en el numerador, se puede observar que lo que yo tengo escrito acá está muy relacionado con esta
ecuación del balance de masa por componente. Entonces, si yo acá de F2 la paso restando por este lado y este por el otro, si lo despejo, me quedaría 0,90 igual a 3 epsilon, o sea, el numerador es igual a 3 epsilon sobre, esto es los moles de hidrógeno que alimenté. La definición de la conversión. Los moles que han reaccionado son los que entraron menos lo que salieron, esa diferencia para dónde se fue, se consumieron. Entonces, los moles que han reaccionado sobre los moles de alimentación. Es la definición de la conversión. Por eso que estoy dividiendo sobre los moles de hidrógeno alimentados. Utilizando estas dos ecuaciones, como el grado libertario igual a 0, no tengo que definir nada, no tengo que suponer nada, uso estas dos ecuaciones para poder despejar epsilon. Epsilon me da 195. Entonces lo agrego. Cambio de color para hacer hincapié en que en negro es mi situación inicial, en azul lo que yo ya estoy resolviendo del balance de masa. Y me voy a F2. Bueno, como yo ya tengo todos los epsilon, puedo ir haciendo los balances de masa por cada uno. Balance de masa por componente. Me van quedando cuáles son los flujos de salida. Su sumatoria me da F2. Yo siempre me tomo 2-3 minutos más para verificar que lo que está sucediendo acá, en la sumatoria, 610, también me dé en el balance de masa total. O sea, acá lo hice por balance de masa por componente, me da 610. Lo hice en el balance de masa total y también me dio lo mismo. ¿Esto por qué lo digo? Si la conversión, color verde, perfecto, ahí lo digo. Esta es la definición de conversión, que está acá, restricción de equipo. Y la otra ecuación es la ecuación 12, de nitrógeno. ¿Está bien? De hidrógeno, perdón, acuérdense que yo lo modifique. Entonces, el numerador de la conversión está netamente relacionado, porque acá tengo F1x12, F1x12, F2x22, F2x2. Entonces, este lo paso restando, este sumando, y puedo reemplazar el numerador por 3 epsilon. F1 lo conozco, es 1000, X12 es la concentración de nitrógeno, lo conozco, o de hidrógeno, perdón, tuve ahí esa confusión. Entonces, despejando epsilon, me quedaría que epsilon es 195. Lo coloco ahí y luego digo, los balances de masa por cada uno de los componentes me está dando cuánto es el flujo parcial que está saliendo de nitrógeno, mucho porque tenía bastante en exceso, de hidrógeno, que es lo que la cantidad, ese 10% que no reaccionó, y el amoníaco que se ha producido. Entonces yo lo hago de las dos formas, primero para verificar el resultado. Si no dan igual, ya me está alertando de que algo hice mal, por ahí no balanceé bien, no me olvidé de algún coeficiente, y también porque si el dato de conversión fuera exagerado, o sea, yo digo que el 100% se me va a reaccionar, si me puedo quedar sin, o sea, que esta parte de consumo sea más grande que la parte que alimenté. Entonces voy a tener un flujo negativo, lo cual matemáticamente yo sí lo resuelvo, pero en la realidad no puedo tener un flujo negativo. O sea, antimateria no es para integración. Bien, entonces ahí pongo los resultados y terminaría lo de reactores. Nosotros habíamos visto que si teníamos 350 moles de nitrógeno,
íbamos a necesitar 1050, es un montón. Mientras que para los 650 de hidrógeno íbamos a necesitar 216. De esa forma, 216 frente a lo que realmente estoy alimentando, que es 350, me daba cuenta que el hidrógeno era el limitante, el reactivo limitante. Entonces, ¿qué es lo que hago después? 350 es lo que alimenté, la cantidad real, menos la cantidad teórica, 216,67, que es la que calculé acá, o la requerida teórica, requerida estequiométricamente, sobre la requerida estequiométricamente, es el porcentaje, o sea, la diferencia entre estos 350 sobre los 216 me está dando la cantidad de moles que puse en exceso, dividido nuevamente en los 216, paso de la cantidad de moles en exceso a hacer una relación, una razón, a relativizarlo y lo paso por porcentaje. Y de ahí que me queda el cálculo que veíamos. De vuelta, 350 es lo que yo puse en la realidad, este es el requerimiento teórico sobre el requerimiento teórico. Ese dividido 3 sale de la regla de 3, propiamente dicho.